Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 13, esta mañana. Hoy vamos a compartir la porción que va desde el versículo 21 al versículo 30. Del versículo 21 al versículo 30. Y vamos a leer esta porción y luego meditamos en ella. Dice entonces las Escrituras. Juan 13, 21, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso, Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué dijo esto. Entonces algunos pensaban, como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Vamos a orar y luego meditamos en esto. Amado Dios, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que nos das de volver a reunirnos, de compartir tu palabra, de estar haciendo un culto a tu persona, dándote a ti toda gloria, Señor. Pero ahora, Señor, con humildad de corazón, queremos pedirte que nos des entendimiento de tu palabra. Que nos ayude, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para que tu palabra sea sembrada y produzca en nosotros lo que vos querés que ella produzca. Señor, queremos rogarte en esta hora que toda distracción, Señor, todo pensamiento sea llevado cautivo a vos, Señor, estemos concentrados en lo que nos querés decir. En especial, Señor, yo te pido que me des de tu gracia para poder expresar en una forma correcta tu palabra, ni de más ni de menos, Señor, que pueda hablar lo que a ti te place y que de esa manera, Señor, solamente vos seas glorificado. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como vamos viendo, mi hermano, ya en este pasaje estamos hablando de la traición de Judas, claramente. Y para ser honesto, a mí me hubiese gustado compartir esta porción hasta el final, hasta llegar al versículo 38. De ser honesto, entiendo y estoy convencido de que hay toda una línea de pensamiento preciosa ahí, porque si después usted lo lee, el pasaje completo, nuevamente va a ver que comienza Jesús hablando de la traición de Judas, en esta porción que es la que vamos a analizar hoy, pero a posterior de eso, inmediatamente Jesús habla de que el Hijo glorifica al Padre, que el Padre glorifica al Hijo, y le habla en ese contexto de que un mandamiento nuevo les da, que es el amor. Y a posterior de eso termina casi el pasaje en los últimos 3 versículos, del 36 al 38, Jesús anunciando la negación de Pedro. Es muy interesante la línea de pensamiento ahí, seguirla, porque hay tantas cosas para escarbar y sacar, pero hace, como diríamos, una especie de sándwich, porque comienza hablando de una traición, habla de la gloria, habla de que se deben amar entre ellos, así como Jesús los amó también y que la gente lo iba a conocer a ellos, que eran discípulos de Jesús por causa del amor, y termina cerrando con otra traición, con la negación de Pedro. Entonces es interesante, en medio de 2 traiciones, ver cómo Jesús los manda a amar y Él es el máximo ejemplo del amor. Pero bueno, por una cuestión, ustedes saben que estamos en tiempo de pandemia y tenemos que ajustarnos al protocolo de horarios, entonces opté por solamente hoy hablar sobre la traición de Judas, dedicarnos solamente a esta porción y después continuaremos con el resto.
Ustedes saben que la semana pasada el pastor Ricardo predicó sobre el lavamiento de los pies. Estuvo explicando y enseñando sobre el lavamiento de los pies y todo esto, las connotaciones que esto tenía. Inmediatamente después del lavamiento de los pies, ahora Jesús le está revelando a los presentes, a sus discípulos, que alguien lo va a traicionar. Y Jesús ya había mencionado en los versículos anteriores algo respecto a esta traición. Había mencionado sutilmente que algo no andaba bien en su equipo ministerial, porque recuerde, mire versículo 10, dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Ya sutilmente Jesús dejaba entrever que había algunos problemitas en el equipo ministerial. Al llegar al versículo 18, nosotros sabemos que Jesús declara: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Entonces vemos que todavía en una forma sutil ya les viene anunciando un poquito esto. Pero a partir de ahora, a partir del versículo 21 en adelante, que es lo que nosotros vamos a tratar de meditar hoy, justamente vamos a ver la última escena, donde mediaron las últimas palabras entre Jesús y Judas, antes de la traición, porque después ya se van a encontrar horas después en el monte donde Jesús ya va a ser entregado. Pero estas son las últimas palabras que van a mediar las últimas acciones que hay entre ellos. Y qué cosa tan dolorosa, qué cosa tan triste, la traición de una persona tan cercana como había estado Judas. Tengamos en cuenta, de todas maneras, que Jesús advierte lo que está por acontecer, justamente para que sus discípulos o el resto de los discípulos no vean su fe vulnerada en el futuro, y al mismo tiempo es una manera de mostrarles o recordarles su omnisciencia y su soberanía, que Jesús seguía estando en el control de todas las cosas y que sabía todas las cosas, pero se los anuncia de antemano para que ellos justamente puedan creer en Él. Porque note que después de que el versículo 18, Él les acaba de decir: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar, inmediatamente el versículo 19 dice: os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En otras palabras, Jesús le está anticipando lo que va a pasar y lo que les va a decir ahora, para que ellos recuerden y crean que Él es Dios, que Él sabe todas las cosas y que Él estaba en el control de todas las cosas y que si las cosas pasaron fue porque Él la permitió. Entonces, en medio de ese contexto, ahora nosotros vemos el versículo 21, donde el versículo 21, que es lo que vamos a empezar a meditar, nos dice lo siguiente: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Note qué declaración tan fuerte, tan enfática, ahora que vamos reviéndola despacito. Después de la declaración que él termina de hacer en el versículo 19, dice que inmediatamente Jesús se angustió en su espíritu. Y nosotros, aunque sabemos que Jesús es Dios y que tiene todo bajo control, esto nos demuestra una vez más la parte humana de Jesús, el lado humano de Jesús, que Él no era una especie de personaje insensible, inmutable a todo lo que le está pasando alrededor. Sus emociones en este momento están afectadas. Él no es indiferente a lo que está pasando. En el concepto griego, en el idioma original, acá cuando habla de angustiarse, o como dice la versión 60, conmoverse, la idea es que está experimentando una agitación espiritual intensa, una agitación mental severa, es lo que está atravesando Jesús en este momento. El Señor se sintió angustiado y triste por la realidad del amor no correspondido de Judas y por la traición de parte de Judas. Y ahora esa angustia que tiene va a ir en aumento. Esa angustia que está experimentando va en aumento por causa de sucesos, podríamos decir, que van a ir encadenados. Porque sabe que Judas lo va a traicionar, porque anuncia que Pedro lo va a negar, y así va a ir en aumento, ¿no? La situación abrumadora, pensando en que también todas las personas que le rodean lo van a negar y van a huir de él,
ni hablar de pensar que sabe que está a horas de que el pecado de toda la humanidad va a ser puesto sobre sus lomos y que va a experimentar en la cruz, en forma temporal, el abandono del Padre. Entonces tenía Jesús motivo de sobra para estar agobiado, angustiado, cargado con toda esta situación. Ahora, yo quiero enfatizar un poquito esto, porque aunque no hay punto de comparación entre Jesús y nosotros, entre la experiencia de lo que fue Jesús y las cosas que nosotros podemos atravesar acá en esta vida, quiero enfatizar esto porque a veces dentro de algunas iglesias hay una corriente de pensamiento donde parece que proponen a las personas que sufren como personas de las peores, de las más pecadoras, de las que, bueno, si vos estás así, está tu alma turbada, estás angustiado, parece que vos no estás confiando en Dios. Esto es muy común en los tiempos actuales, verlo dentro de las iglesias. Agustín de Hipona dijo: los necios maestros estoicos enseñaban que un hombre sabio nunca debe sentirse intranquilo. Fíjese el concepto de los maestros estoicos. Según Agustín, dice, estas personas eran necios, porque creen que las personas que son sabias no pueden experimentar angustia, intranquilidad, pensamientos de inquietud. Bueno, es interesante porque esto suena muy similar a lo que pasa a veces dentro de las iglesias, esta especie de mentalismo gospel, yo le diría. Esta especie de que nada puede salir mal, que todo te tiene que salir bien, que vos podés declarar que las cosas van bien, y cuando las cosas no salen bien o te toca sufrir, es porque te está faltando fe, porque no confía en el Señor. Es una manera de ver la vida, ¿no? Para estas personas. O muchas veces hemos escuchado coros que obligan a las personas a cantar de repente: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Bueno, eso es un serio error doctrinal. Eso es un serio error doctrinal. Porque aquí vemos a un Jesús con su corazón, con su alma turbada, de una forma severa. Y hermano, es imposible no sentir tristeza, no sentir agobio, no sentir preocupación ante las diversas circunstancias que la vida nos plantea. Es imposible para un padre, una madre que, no sé, pierde un hijo o tiene un hijo enfermo o con algo difícil, no agobiarse, no angustiarse. Es imposible. ¿De qué estamos hablando? Es imposible ante la pérdida de un ser querido, situaciones laborales o lo que fuera, no preocuparse o no sentirse agobiado en algunos momentos de la vida. Pero también es verdad y es precioso saber que para cada momento adverso que viene a nuestra vida, para cada momento de dolor, para cada momento de prueba, también hay gracia de parte del Señor. Gracia para poder soportar, gracia para recibir consuelo, gracia para experimentar aún el gozo en medio de la tribulación. También hay gracia para eso. Entonces, como muchas veces se canta, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Sí puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, claramente. Lo que un corazón que alaba a Cristo no va a estar es toda la vida triste, porque Cristo va a venir al socorro, Cristo va a traer consuelo, Cristo va a traer fortaleza. Entonces, vemos acá a Jesús que ante la realidad de lo que está viviendo, su alma estaba turbada y angustiada. Y él dice, y testificó y dijo: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Esta expresión, de verdad os digo, o como dice la versión 60, de cierto os digo, trata Jesús de llamar la atención de sus oyentes, de sus discípulos. Trata de captar la atención de ellos, porque lo que tiene que decir ahora es algo de suma importancia. Lo que le está advirtiendo al grupo, al equipo ministerial: hay un traidor entre nosotros. Versículo 22 dice: los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Note que la primera reacción que tuvieron los discípulos al escuchar semejante declaración fue mirarse entre ellos, quedaron estupefactos, quedaron, diríamos, en silencio, porque semejante declaración de parte del Maestro los sorprendió a todos. Quedaron todos perplejos, dice. La versión 60 creo que en vez de perplejo usa la palabra que quedaron dudando, una cosa así, ¿no?
Pero la palabra dudando en el sentido del texto original es un pobre o un pálido, yo diría, reflejo del énfasis que quiere poner en este caso Juan. Porque es más que dudar. Ellos no quedaron dudando. Ellos literalmente dice quedaron perplejos porque quedaron totalmente confundidos. Ellos quedaron paralizados. En otras palabras, hablando nosotros en nuestro fiel rosarino, quedaron duros. Se quedaron, no podían creer lo que estaban escuchando. Y dice que quedaron perplejos sin saber de quién hablaba. Era tanta la confusión que reinaba, porque no sabían de quién estaba hablando, a quién se estaba refiriendo. Y notemos, evidentemente, que cuando dice que quedaron perplejos sin saber de quién hablaba, entonces notemos que hasta ahora no sospechaban ellos de Judas. Veían a Judas como uno más que era confiable y que estaba entre el equipo. Bueno, esto nos habla también de los dotes actorales que tenía Judas, ¿no? Tenía unos dotes actorales extraordinarios, porque pudo esconder, pudo camuflar muy bien las intenciones de su corazón y el plan que estaba llevando a cabo. Había en Judas un grado de hipocresía extraordinario, al punto tal el grado de hipocresía que Marcos, en el capítulo 14, versículo 19, en esta misma escena, registra que cuando Jesús dijo esto, ellos mismos empezaron, los discípulos, a entristecerse y a decirle, uno por uno, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? Empezaron a preguntarle al maestro. Y Mateo, en el capítulo 26, agrega otro detalle más. En el mismo contexto, dice que, respondiendo Judas, el que le iba a entregar, le dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Una hipocresía absoluta, ¿no? Enfatiza que Judas también preguntó, ¿acaso soy yo, maestro? Y él sabía que le iba a entregar. Sin embargo, para camuflarse, él hace esta pregunta. A lo cual ahí, en forma inmediata, Jesús le responde, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Qué tremendo, ¿no? En vista de que los discípulos no tienen idea de lo que está pasando y no saben quién es el traidor, pero al escuchar esta verdad y quedar todos atónitos y en silencio, como siempre Pedro toma la iniciativa. Pedro toma la iniciativa para averiguarlo. Versículo 23 dice que uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso, Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Bueno, la versión 60 lo pone en forma de pregunta, hace como que Pedro le pregunte a Juan para que le pregunte a Jesús. Para entender esta escena, primero, es necesario que nosotros tengamos en mente cuáles eran las costumbres orientales, que son muy diferentes a las occidentales. Nosotros los occidentales estamos acostumbrados a la mesa alta, a sentarnos con las sillas. Si caminan por alguno de los bares de Avenida Pellegrini, las mesas que ponen en la calle son cada vez más altas, ¿se dieron cuenta? Altas así, con banquetas. Todo fue cambiando. Tampoco es la imagen del fresco de Da Vinci, que está Jesús sentado en el medio de una mesa larga que parece un tablón y tiene los discípulos repartidos mitad de cada lado. No, tampoco era esa la imagen correcta. Dentro de la costumbre oriental, en primer lugar, la mesa estaba al ras del piso. La mesa se encontraba al ras del piso. Y en algunas ocasiones ni siquiera la mesa estaba al ras del piso. Ponían un mantel directamente sobre el suelo. Y alrededor de esa mesa se recostaban sobre almohadones en forma de U alrededor de la mesa, con los pies extendidos hacia atrás, con el codo izquierdo apoyado sobre el suelo y con la mano derecha se servían. Esa era la posición habitualmente dentro de las costumbres de su época. Y esto en cierta manera explica por qué el discípulo amado, que es una referencia clara a Juan, una referencia obvia a Juan, esto explica por qué el discípulo amado está reclinado cerca del pecho del maestro. Porque no había manera sino. Ahora no se nos dice nada respecto de la posición de Pedro. Pero claramente Pedro no estaba muy cerca del maestro y de hecho en la posición que tenía de ubicación en la mesa estaba de frente a la mirada también de Juan. Porque dice que inmediatamente
fue a Juan a quien le dijo, pregúntale. Simón Pedro le hizo seña, dice el texto. La idea griega es que le hizo un movimiento de cabeza. Le hizo un movimiento de cabeza para que pregunte. Un movimiento con una pregunta que fue casi un susurro. La idea fue, pregúntale. Quería tener la primicia. Entonces Juan reacciona de una manera prudente, pero rápidamente en el versículo 25 vemos que él dice, él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Y al decir esto, de que se recostó nuevamente, la idea es que se volvió a acomodar cerca del maestro, cerca del pecho del maestro, para preguntar silenciosamente. También Juan le hizo evidentemente una especie de susurro al Señor, preguntándole, Señor, ¿quién es? Y es acá donde aparece la trágica respuesta de Jesús. Versículo 26. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Tremenda declaración. Horrible respuesta. Al parecer, también Jesús responde a Juan en el mismo tono de Pedro y de Juan, en un susurro, en un voz bajo, porque solo Juan escuchó esta respuesta. Y esto evidencia que está claro que Jesús no quería que todo el grupo se enterara, que todo el grupo lo supiera. Solo Juan tiene esta información. No sabemos la causa, por qué no quiere que el grupo se entere, pero solamente se lo revela a Juan. Es interesante, ¿no? Porque me imagino yo que si Jesús le hubiese revelado a todo el grupo quién era el traidor, creo que esa noche no hay Santa Cena, ¿no? Me lo imagino a Pedro. ¿Cuál hubiese sido la reacción de Pedro? Creo que no hubiese habido cena del Señor. Entonces, no podemos decir por qué, pero sabemos claramente que no todos se enteraron en esa noche. Pero sí, en primer lugar, se nos dice que después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas. Por lo cual, nosotros podemos inferir que Judas también estaba sentado o al lado del Señor o muy cerca al Maestro. Porque dice que después que tomó el bocado, inmediatamente se le dio a Judas. Y nosotros además debemos recordar que en Mateo capítulo 26, en el versículo 25, recién dijimos que el que le iba a entregar le preguntó, ¿acaso soy yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y nadie se dio cuenta tampoco de esa respuesta, porque Jesús le contestó en la cara a Judas, lo descubrió cara a cara. Por lo cual podemos inferir que o estaba muy cerca, y de un lado estaba Juan y del otro lado estaba Judas. De todos modos no es relevante para el caso. Lo cierto es que Jesús no lo abrió esto públicamente para que todos se enteraran. Pero en segundo lugar, vemos cómo Jesús ahora va a usar la señal del bocado mojado. ¿Cómo va a usar esta señal del bocado mojado? Algo que ninguno en el grupo lo va a interpretar, porque para el tiempo y para la costumbre también de ellos, darle un bocado mojado, ya sea de pan o de carne, a una persona, muchos interpretan que era un símbolo de darle honor. Según cuentan algunos historiadores, dicen que en aquella época, cuando había un anfitrión y quería darle honor a la visita, lo primero que hacía era mojar el bocado de carne y pan y ofrecérselo. Entonces fue algo evidentemente que no llamó mucho la atención del resto de los comensales. Pudieron haber interpretado esto también como una señal de darle honor. Algunos eruditos también piensan y especulan con que esto fue un gesto de mostrarle a Judas la bondad de Jesús hasta el final, para invitarlo a reflexionar y al arrepentimiento. Bueno, son un poco de especulaciones también. Lo que sí no podemos dudar de la bondad como algo natural, como algo intrínseco de Dios. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4, nos dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia,
ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Interesante. Sin embargo, más allá de todo esto, sea como piensan o no los eruditos, que fue una muestra, esa señal también de mostrarle su bondad hasta el final, no podemos dudar de la bondad y del amor del Señor. Sin embargo, su corazón endurecido, apóstata, traidor, lo llevó a rechazar el amor de Cristo. Y es justamente ahora donde comienza a desatarse una caída libre hacia el trágico final que le espera a Judas. Porque en el versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Wow. Qué escena, ¿no? Yo no sé si usted se puso a pensar en esta escena en esa noche. La tensión que había en esa mesa. Los discípulos desconcertados por lo que acaban de escuchar, atónitos, confundidos. Él diciéndole, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús respondiéndole, tú lo has dicho. Le contesta a Juan, ahora le da el bocado y le termina de decir, lo que has de hacer, hazlo pronto. Wow. Qué tensión, qué oportunidad hubiese sido para Judas que se arrepintiera, que dijera, que estoy loco lo que estoy pensando. Pero evidentemente Satanás ganó 2 veces el control sobre el corazón de Judas. Lo ganó en este momento donde está a punto de consumarse la traición, pero también lo había ganado mucho antes, cuando ya había Judas empezado a planificar la traición. Porque en Lucas capítulo 22, entre el versículo 2 y el 4, se nos dice lo siguiente: los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se los entregaría. 2 veces Satanás ganó el corazón de Judas, en el plan y en la entrega. Y esto es algo que Juan, que está escribiendo aquí en el Evangelio, tiene muy claro de quién provienen las motivaciones de Judas para entregar al Maestro, para traicionar al Maestro. La dureza del corazón de Judas resultó ser una tierra fértil para la influencia de Satanás. Así como nosotros por un lado leemos en Mateo 13 la parábola de la semilla y vemos que hay un corazón que es la buena tierra y la semilla cae en buena tierra y produce fruto. De la misma manera un corazón cegado y endurecido que resiste a la voz de amor de Cristo también es una tierra fértil para Satanás. Y una vez más, ahora Jesús le demuestra a Judas su omnisciencia, porque el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Una vez más Jesús muestra toda su omnisciencia. Él sabe todas las cosas. Con esta palabra le demuestra a Judas, Judas, yo conozco tu plan al dedillo. De hecho, Judas es el único que entiende claramente las palabras de Jesús. Lee las palabras de Jesús con toda claridad, pero continúa igual en su hipocresía y encima ahora va a acelerar el plan cuando se ve descubierto. Al verse descubierto sale de ahí para acelerar el plan. Y si bien Satanás influenció a Judas, Judas es completamente responsable de sus acciones. Pero sobre todo esto podemos ver también nosotros la soberanía de Dios. Sobre todo esto podemos ver también la soberanía de Dios. Porque toda la conspiración que se está armando contra Jesús, fariseos, saduceos, escribas, oficiales, políticos de Roma, Judas, sobre toda esta conspiración que se está armando, Satanás influenciando, en el último de los casos, sirvió para cumplir con el plan soberano de Dios, predeterminado por Dios y establecido por Dios.
En Hechos capítulo 2, recuerde que después de Pentecostés, Pedro se pone en pie y empieza a predicar. Y en el versículo 22 y 23 se nos dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por mano de impío y le mataste. Entonces, si bien por un lado estaba toda la conspiración, esta conspiración sirvió para llevar a cumplir el plan soberano de Dios. Porque en Hechos 2:23 dice que fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Qué tremendo. Una vez más aparece en las Escrituras esta tensión entre la responsabilidad humana y otra vez la soberanía de Dios. En otras palabras, Dios no fue el que lo tentó a Judas para que haga lo que hizo. Porque Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Dios no tentó a Judas para pecar. Judas, por la dureza de su corazón no arrepentido y bajo la influencia de Satanás, tomó su propia decisión. Pero al tomarla, al mismo tiempo estaba cumpliendo con el plan soberano de Dios. ¿Entienden? Terrible. Versículo 28, ahora dice: pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Estos versículos claramente nos muestran que los discípulos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Ni idea. Aunque estamos en el contexto de que Jesús les acaba de revelar la existencia de un traidor entre ellos, ellos no lo interpretaron claramente lo que estaba diciendo. O interpretaron tal vez que la traición de la que estaba hablando era algo involuntario o mínimamente que no era algo inmediato. Porque ven que Judas se va de ahí y ni siquiera se le cruzó que lo iba a ir a traicionar. Ellos pensaron de repente, bueno, Judas se fue a hacer los mandados, Judas se fue de shopping, o fue a hacer alguna obra filantrópica de caridad, ayudar a alguien. No entendieron lo que Judas estaba haciendo. Tremendo, ¿no? Y nosotros nos situamos en este momento, pensando en este momento lo que ellos están viviendo. En cierto modo tiene cierta lógica la manera de pensar de ellos. Porque nosotros hoy, hermanos, tenemos los evangelios con la revelación completa. Tenemos los comentarios bíblicos, tenemos seminarios, tenemos YouTube y escuchamos predicaciones y trabajamos con la hermenéutica y hacemos exégesis. Estamos llenos de herramientas y tenemos una revelación ya completa. En otras palabras, nosotros ya estamos hablando con el diario del lunes en la mano. Pero si nos ponemos en el contexto, nos situamos en ese contexto, ellos todavía no entienden lo que está pasando. No están viendo los resultados que nosotros hoy podemos ver. Ellos todavía están discutiendo, recuerde la predicación de la semana pasada, ellos estaban discutiendo en la mesa al principio por el lugar que le tocaba a cada uno en el reino. Y por eso Jesús empieza a lavarle los pies y a enseñarles. ¿Se acuerda la discusión en la mesa? ¿Quién iba a ser el mayor en el reino? Ni siquiera tenían claro todavía lo de la crucifixión. Entonces tampoco tienen una interpretación clara de lo que está pasando y de la traición de Judas. Y ven que Judas se va como, bueno, se fue a hacer los mandados. Juan concluye este relato diciendo dos cosas. Mira el verso 30. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. En primer lugar, se nos dice que después que recibió el bocado, es decir, al sentirse descubierto por Jesús, porque ya lo confrontó cara a cara, y ahora le está diciendo lo que vas a hacer, hazlo pronto, al sentirse descubierto, él sale derechito para entregar a Jesús y sellar
su destino eterno. Salió de ahí y se fue inmediatamente a donde estaba el Sanedrín, a cerrar su negocio y a guiarlos a ellos hacia Jesús, porque Judas conocía muy bien cuál era el itinerario que Jesús tenía. Si miramos Lucas, en el capítulo 22, versículo 39, que está en el mismo contexto ese de la cena, cuando terminaron, dice que saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Pero note eso, se encaminó al monte después de haber cenado, como era su costumbre. No estaba improvisando, no era la primera vez que lo hacía, era su costumbre. Y Judas sabía muy bien dónde podían encontrar a Jesús, porque conocía las costumbres de Jesús, porque conocía las disciplinas espirituales de Jesús, que Jesús no iba a terminar el día sino iba a estar un tiempo primero aparte, solo y orando. Y esto también nos habla un poco de la disciplina de Jesús, ¿no? Qué interesante. Pero bueno, tema para otra predicación. Después de cenar, Jesús se iba a ir al monte y Judas sabía que lo podían encontrar ahí. Y en segundo lugar, hace una referencia Juan diciendo que ya era de noche. Ya era de noche. Bueno, algunos eruditos piensan respecto a esta referencia, porque déjeme aclarar algo. Está claro que esta referencia a que era de noche es la referencia que hace un testigo ocular, alguien que estuvo en forma presencial ahí. Pero algunos eruditos entienden o interpretan que esto es una referencia directa a la oscuridad que había en el corazón de Judas. Otros eruditos piensan que esto pudo haber sido una referencia también a la lucha que existe entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Como Juan siempre está contrastando esto de tinieblas y luz, le dan ese tipo de interpretación. Bueno, para mi gusto son simplemente conjeturas. Son simplemente conjeturas o especulaciones. Diría que eso también en un sentido es darle una interpretación alegórica. Yo creo que interpretar la Escritura de una forma alegórica es algo muy peligroso, porque ya la autoridad de la Biblia no es la misma Biblia, sino el intérprete. Entonces no me animaría a decir eso y no quisiera ir más allá de lo que verdaderamente está escrito y tampoco creo que sea necesario. Es una referencia para mí ocular de alguien que estaba presente en esa noche. Ahora, a modo de aplicación, yo quiero que saquemos 3 cosas en esta mañana ya para ir cumpliendo con el tiempo del protocolo también. 3 cosas quiero que veamos de 3 personajes dentro de este texto. Quiero que veamos sobre Judas, quiero que pensemos sobre Satanás y quiero que miremos hacia Jesús. Si pensamos por un minuto en Judas, yo creo que al reflexionar sobre él y sacar enseñanza de acá, podemos mirar o ver en Judas que es la máxima, yo diría, expresión de desprecio hacia la gracia de Jesús. La máxima expresión de desprecio hacia la gracia ofrecida por Jesús. Es aterrador pensar el grado de endurecimiento que puede llegar un corazón que le resiste a la luz de Cristo. Una persona como Judas, que gozó de todos los privilegios durante 3 años, estando junto al Maestro, viendo los milagros, las señales que hizo el Maestro, recibiendo la enseñanza del Maestro de primera mano, no solamente viendo milagros y señales, sino experimentando el amor de Jesús de primera mano y el cuidado y la provisión de Jesús hacia su vida de primera mano. Sin embargo, su corazón, lleno de codicia, lleno de amor al dinero, porque no olvidemos que si hay un pecado que se enfatiza en este hombre, una debilidad que se enfatiza en este hombre, que este hombre era un codicioso y era un ladrón. Y viendo todo lo que vio durante 3 años, sin embargo, su corazón lleno de codicia, lleno de amor por el dinero, lleno de maldad, lo llevó a una hipocresía tal que lo llevó a perder el temor, a perder todo sentimiento de vergüenza, porque Jesús le dijo, tú lo has dicho, y él como si nada, se quedó. Y le dijo, haz lo que tiene que hacer, hazlo pronto. Y se levantó y se fue a hacerlo.
ni siquiera por vergüenza, un corazón endurecido, un corazón imperturbable ante el llamado, ante la advertencia que Jesús le está haciendo para que se arrepienta. La condición de Judas es terrible y es sumamente dolorosa. Pero cuidado, porque al mismo tiempo no es infrecuente entre los que profesan también en la actualidad ser cristianos. Por eso, como dijo Pablo, examinaos si estáis en la fe. Examinaos si estáis en la fe. Muchas personas pueden caminar entre el pueblo de Dios sin pertenecer al pueblo de Dios. Y esto es una tragedia. Y el problema, o el gran problema que tiene Judas, es un problema de limpieza. Porque esto es lo que mueve todo. ¿Por qué le digo un problema de limpieza? Vuelvo al versículo 10. El que está bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Este es el gran problema. Que un grupo estaba limpio, pero Judas no. Judas no pertenecía al grupo de los que estaban redimidos. Este es su gran problema. Y la pregunta, porque como dije antes, apuntamos a veces los cañones hacia Judas, pero no es infrecuente que pase entre los que profesan ser cristianos. La pregunta es, ¿de verdad tu corazón sabe que está limpio? ¿Estás seguro que tu corazón está redimido? Porque si tu corazón no fue limpiado, todavía no tenés salvación. Pero la buena noticia es que todavía la gracia está extendida. Y que si reconocemos que somos pecadores y que necesitamos a Jesús y confiamos en Él como nuestro gran Salvador, aquel que fue a la cruz por nosotros, la gracia está extendida para seguir salvando. En segundo lugar, quiero hacer una referencia, en este caso al diablo o a Satanás. No me gusta hablar mucho de él, no me gusta gastar mucho tiempo en él, pero el pasaje lo amerita. Y quiero que observemos el poder y la maldad que tiene el diablo. Porque al comienzo de este capítulo se nos dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas que lo traicione. Versículo 2, 13 capítulo 2, dice que durante la cena ya el diablo había puesto en el corazón de Judas que lo entregare. Pero avanzando en el pasaje, dice que después entró en él y tomó posesión y llevaron y consumaron lo que ya se había planeado anteriormente. Por supuesto, claramente, Judas fue posesión de Satanás porque era una persona no redimida. No existe cristiano endemoniado o tal cosa, ¿no? No existe cristiano endemoniado. Pero Pablo sí nos advierte a nosotros que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. No debemos ser inocentes, hermano. Porque Pablo nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Aún el mismo Pedro nos advierte sobre el diablo para que seamos sabios y cuidadosos, diciéndonos en 1 Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Él anda. No tenemos nosotros motivos para temerle al diablo, porque en la cruz Cristo ya lo venció y nosotros estamos unidos a Cristo, pero tampoco podemos ser inocentes. Tampoco nosotros podemos ser ingenuos ante la existencia del diablo, su maldad. Por si usted no lo sabía, el diablo es malo. Y no solo eso, le gusta hacer diabluras. Hermano, el diablo no juega a ser diablo. Él es diablo. No solamente que es diablo, sino que su profesión es hacer daño, es destruir. Entonces no debemos ser inocentes. No debemos darle más trascendencia a la que tiene. A veces en la iglesia hay una psicosis que andan buscando demonios por todos lados. No, pavadas no, hermano. Pero sí ser prudente y ser consciente de la existencia de Satanás, de los demonios y de su maldad.
Y la manera de contrarrestar esto y de ser sabios y prudentes sin darle trascendencia es tomar el consejo que nos deja Santiago. Santiago en el capítulo 4, versículo 17, nos dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. De esto se trata. Hoy escuchamos, hermano, que hay una locura, también una psicosis con esto de hacer guerra espiritual y ponen sal y clavan palitos. Y, hermano, eso es brujería. Eso es literalmente brujería, no tiene nada que ver con el Señor. La única guerra espiritual que nosotros debemos hacer es vivir en santidad. La advertencia, el consejo de Santiago, el mandato de Santiago dice: por tanto, someteos a Dios, obedezcan a Dios y a su palabra. Conságrense a Dios. Dejen que el Espíritu trabaje en ustedes santificándolo. Someteos a Dios y resistid al diablo. Y Él huirá. Estamos unidos a Cristo. No tenemos por qué temer. Pero tampoco seamos ingenuos, inocentes, pensando que no existe. Y por último, en tercer lugar, ya para finalizar, lo más importante, lo más precioso, es mirar a Jesús. Por eso lo puse en el tercer lugar. Claramente nosotros podemos ver en este pasaje, a través de lo que hemos leído, que nadie puede frustrar los planes soberanos de Dios. Claramente podemos ver cómo Él siempre está en el control de todas las cosas, que a pesar de todo lo que estaban tramando en su contra, como dijimos antes, fariseos, saduceos, escribas, Satanás, Judas, todos en su contra, tramando, aun cada detalle de esos, Jesús lo permitió, porque ahora había llegado su hora. En muchas ocasiones quisieron matarlo y decían, y no lo pudieron matar porque se les escapó, porque no había llegado su hora. Pero ahora Él tiene el control. Y Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Y en ese control que Él tenía de todas las cosas, Él ahora sabe que ha llegado su hora. Y en ese mismo control permite que acontezca todo lo que va a acontecer. Y quisiera que cerremos esto meditando en la aflicción que estuvo Cristo dispuesto a soportar por amor de los escogidos que Él iba a redimir. En un contexto, quiero que se imagine, que piense lo que fue esa noche. En un contexto donde hay un traidor como Judas. En un contexto donde hay una persona negadora y traidora también como Pedro. Donde el resto de sus discípulos en pocas horas van a estar muertos de miedo y también van a huir y van a abandonar al Maestro, porque todos lo abandonaron. Pero en medio de ese contexto, quiero que piense que en esa misma noche también Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de cada uno de ellos. En ese contexto donde su alma ahora está agobiada y está llena de angustia, Jesús, la semana que viene lo veremos, le va a hablar de la gloria, de la manera en la que deben amar, dejándole su ejemplo. Y aunque estos discípulos en esa noche evidenciaron o exhibieron la debilidad y la vileza que había en sus corazones, que había en los corazones humanos, esa debilidad y esa vileza que estaba en ellos, pero que nos representan a todos nosotros, porque no somos mejores, hermano. Créame que no somos mejores, pero aún en esa debilidad, vileza y pecado que abundaba en ellos, aún así, el amor de Jesús y su gracia para los pecadores que Él deseaba redimir fue mucho mayor. Su gracia y su amor fue magnífico, fue extraordinario. Tan grande, tan magnífico, tan extraordinario fue su gracia y su amor que fue lo que los llevó a fortalecer, a afirmar su rostro para que Jesús llegara a la cruz, de modo que pudiera salvarlo a ellos y a todos los que también iban a creer en su nombre. Por eso, hermano, quiero que te lleves para seguir meditando en estas tres cosas, ¿no? La tragedia y la ceguera del corazón, la resistencia deliberada al llamado muchas veces del Señor, corazón endurecido es una tierra fértil para Satanás.
Satanás no juega. Él es malvado, él es perverso. Él no daba segundas oportunidades. Pero lo precioso, más allá de todas esas realidades, es saber que nosotros podemos seguir mirando a la cruz. Que aunque nosotros no somos muchos mejores que estos apóstoles, que nuestro corazón está lleno de muchas cosas, el amor y la gracia de Jesús siguen fluyendo para con todos nosotros. Y es precioso meditar en esto. Es precioso meditar en Jesús. Es precioso meditar que estamos unidos a Jesús. Él es todo, en todo. Y sabe, mientras meditaba en esto, es precioso meditar en la inmutabilidad de Jesús. Porque Dios es el mismo. Ayer, hoy y lo será mañana. Y ante mi debilidad y mis fracasos y mis traiciones hacia Jesús, su amor y su gracia por mí no van a cambiar. Y esta es la seguridad de mi corazón. Yo confío en Él y no en mis méritos. Y te animo a que reflexionemos en esto. Qué cosa tan preciosa la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Él no va a cambiar, aunque nosotros muchas veces somos infieles. Él siempre permanece fiel. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por lo que podemos ver en tu palabra. Este es un pasaje doloroso, triste, trágico, donde se ve la miseria humana, donde se ve la dureza del corazón, donde se ve la maldad de Satanás operando, donde aún había un grupo que estaba limpio, pero que aún así también mostraron su debilidad, su miseria y su pecado. Pero en medio de todo ese pasaje tan triste y oscuro, en medio de todo eso, estás vos ahí, Jesús, y sos precioso, siempre lleno de amor, siempre lleno de gracia, siempre lleno de bondad. Gracias, Señor, porque no confiamos en nuestros méritos, sino que confiamos en los méritos de tu Hijo Jesús. Gracias porque estamos unidos a Jesús y gozamos de todos los privilegios que están en Cristo. Gracias porque hemos recibido de tu misericordia, de tu compasión, de tu amor y de tu gracia. Hemos sido el objeto de tu amor, Señor. Gracias. Porque si no nos hubiese limpiado, Señor, estaríamos igual o peor que Judas. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.